crecen los salarios, baja la deuda, pero la economía deja de crecer en los últimos meses. Quédate que te hago un resumen económico de esta semana. Bueno, arrancando con algo de lo que en realidad ya hablamos la semana pasada, pero está bueno recalcarlo, porque de darse la verdad es que sería algo inédito para el país, es que, por ejemplo, leamos este tuit. Dato interesante, luego de algunas semanas de la volatilidad del par dólar-peso, o sea, básicamente la volatilidad del precio del dólar, dentro de las bandas y qué sé yo, el muestreo de más de 5.000 productos de alimentos y bebidas de varias consultoras no se muestran indicios de pass-through. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que en las últimas semanas está habiendo bastante volatilidad en el precio del dólar, sin embargo, los precios en pesos de los productos del supermercado, por ejemplo, no parecieran moverse con la misma volatilidad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como por ejemplo dice este tweet, parecieran estar desanclándose o desacoplándose el tipo de cambio nominal, el precio del dólar y los precios en pesos, lo cual es extremadamente positivo, es muy bueno. Primero porque le da más seguridad al proceso de desinflación, o sea, si ahora vos no dependés de que el dólar esté quieto para que la inflación baje, bueno, es más probable que termine bajando. Y segundo porque te permite corregir las cuentas externas sin que suba la inflación. O sea, si vos por ejemplo, no sé, tenías el dólar muy barato y esto estaba generando que haya mucha salida de dólares y qué sé yo, si el dólar estaba muy barato y necesitaba corregir hacia arriba, bueno, esto normalmente implicaba un salto en los precios en pesos. Sin embargo, si se puede corregir este desequilibrio sin que suban los precios en pesos, bueno, va a ser muchísimo mejor para la economía, porque va a poder recuperar esa actividad económica que tal vez no tenía con un dólar muy barato, a la vez que caen los precios en pesos o que en realidad aumentan menos y por lo tanto, bueno, no sufrís ese golpe de una suba de la inflación en pesos cada vez que corregís un desequilibrio externo, que es algo que siempre le pasó a la economía argentina. Entonces, bueno, esto es una buena noticia. Obviamente no es definitivo. O sea, si el dólar hoy pasa de, no sé, 1.300 pesos a 2.500, obviamente los precios en pesos se van a ir a la mierda, porque bueno, claramente que el dólar suba tanto te refleja que hay algo que está mal, entonces caería fuerte la demanda de pesos. Pero si por lo menos en las magnitudes en las que se está moviendo el dólar hoy, los precios en pesos no reflejan esta volatilidad y este seguimiento al precio del dólar que suelen tener, es una buena noticia. Algo que me parece muy interesante también es la deuda pública en pesos, que normalmente se suele decir que este gobierno como que está aumentando brutalmente la deuda pública y un montón de pesos los está escondiendo en forma de deuda y en realidad están emitiendo mucho dinero y qué sé yo, y acá se ve clarísimamente cómo la deuda en pesos en porcentaje del PBI bajó y bajó muchísimo, y sobre todo bajó en los primeros 6-8 meses de 2024, que fueron los meses con tasa real negativa más grande. O sea, eran meses en los que la inflación era altísima y la tasa de interés era mucho más baja que la inflación. Por lo tanto, todo aquello que se actualizaba conforme a esa tasa de interés se actualizaba por debajo de la inflación, entonces en términos reales terminaba siendo más pequeño. Una de todas esas cosas era, por ejemplo, la deuda en pesos. Así que bueno, esto también es una gran noticia. Eso sí, a partir de mitad o fines de 2024 que la deuda en pesos se mantiene relativamente constante, lo cual también tiene sentido porque bueno, una vez que la inflación ya no es tan alta, no tenés la posibilidad de licuar tanta deuda. De hecho, una gran forma para darnos cuenta si el Estado en realidad está aumentando o no la deuda y si está escondiendo endeudamiento y qué sé yo, es el siguiente criterio, que directamente voy a dejar que lo explique Echevarne porque bueno, lo hará en menos palabras y más rápido que yo, con más claridad. Voy a poner por un segundo el auricular. Algunas personas dentro del liberalismo que también creen que esto va a salir mal, como Kachanowski, tengo varios amigos míos que son muy amigos y que creen que esto tienen problemas. Por supuesto, pero yo te explico por qué creo que se equivocan. Se equivocan porque hay superávit fiscal y la potencia del superávit fiscal es extraordinaria. Y te explico por qué. Bastante dibujado. Porque pero tuviste... Bueno. No, porque... ¿Sabes por qué no está dibujado? Porque la forma de mirarlo para ver que no está dibujado es la deuda, es el total de deuda. Lo que hace crecer la deuda es el déficit, ¿no? O sea, poné todos los dibujos que quieras. No, bueno, pero si la deuda sube, también te hace crecer la deuda. ¿Pero por qué lo pedís? Porque estás teniendo déficit, si no, ¿para qué pedís el crédito? Pero el crédito del Fondo Monetario Internacional, ¿para qué fue? Pero tenés que mirar todas las que pagaron. Tomaste lo del Fondo Monetario y pagaste un montón de deuda. Tenés que mirar el total. Por eso yo miro el total. ¿Cuánto es el monto total de toda la deuda consolidada del Banco Central y del Tesoro? Y hoy es menor que noviembre del 2023. Estabas en 490.000 millones de dólares y hoy estás en 480.000 o 471.000, algo por el estilo. Con lo cual está un poco más abajo. Pero además hubo 5,7% de inflación en dólares.
Por lo tanto, en términos reales bajó más fuerte. Y si lo tomás en términos del PBI, mucho más fuerte porque el PBI está creciendo. Bueno, básicamente lo que dijo es, el gobierno entre la deuda que pagó y la que tomó hizo que en realidad la deuda caiga en un poquito menos de 10.000 millones de dólares, pero como además hubo inflación en dólares, o sea, esos dólares ahora valen menos, claro, la deuda es incluso menor. Y como encima creció la economía argentina, respecto de la capacidad de pago que tiene la economía argentina es incluso todavía menor. Así que no, el gobierno no se está endeudando. Después tenemos que el gobierno llegó a un acuerdo con el FMI que igual no está aprobado del todo, sino que falta una instancia más para que se lo apruebe, lo cual destrabaría más desembolsos, ¿no? Que pertenecen igual al préstamo original, pero que todavía esa plata al gobierno argentino no le había llegado. Y bueno, cuestión que el FMI dice que está todo bien, pero que le gustaría que el gobierno acumule más reservas, ¿no? Que es probablemente lo que más se le critica desde el lado de los economistas, si se quiere, relativamente racionales, ¿no? Porque no sé, a Hernán Lecher, digo, mucho no le puedes pedir. Hernán Lecher, nada, es un desastre el tipo. Pero desde el lado relativamente racional de aquellos que analizan la economía, esta es probablemente una de las mayores críticas y que tiene bastante sentido. Y bueno, si de reservas se trata, es muy interesante ver el desastre que hizo Cristina. Cristina, recordemos, asume en el 2007. O sea, asume con más o menos 42.000, 43.000 millones de dólares de reservas. O sea, más de 2 veces el préstamo de Milei al FMI. Y prácticamente equivalente al préstamo al FMI que tomó Macri. Bueno, fíjense como Cristina en simplemente 4 o 5 años se revienta todas las reservas. Pasa de 42.000 millones de dólares a menos 3.000. O sea, se revienta 45.000 millones de dólares. Todo para hacer que el dólar no suba, para ganar las elecciones, y perdió las elecciones y el dólar subió. O sea, básicamente se los gastó en nada. Porque el equilibrio macroeconómico de Argentina no mejoraba ahí con el tiempo. No es que estabas aplicando un plan de estabilización y bueno, que más reservas mientras tanto para zafar. No. O sea, la economía argentina seguía funcionando igual de mal y te quemaste las reservas en nada. Así que bueno, cuando nos preguntemos por qué faltan reservas y qué sé yo, debemos de recordar que la principal responsable es por lejos Cristina, y luego Macri también tiene bastante responsabilidad, pero está muy lejos de lo que hizo Cristina. Acá lo tenemos medido de otra manera. Acá supuestamente las reservas internacionales netas llegaban incluso a los 60.000 millones de dólares con Cristina y terminaron en menos algo, no sé cuánto será, calculo también menos 3.000, menos 2.000 millones de dólares. Con Macri repuntan hasta la mitad de su gobierno, hasta que se va toda la mierda básicamente y vuelven a caer. De nuevo el peronismo se revienta las reservas, solo que esta vez no tenía tantas para reventarse, pero se las reventó igual. Y Milei en reservas netas ha mejorado relativamente respecto de lo que recibió, pero sigue en terreno negativo. Recordemos que lo que aumentó fuertemente son las reservas brutas, ¿no? Por el préstamo del FMI. Y después tenemos gente que critica bastante seguido el hecho de que está aumentando la cantidad de dinero. Acá este señor toma el M3, o sea, una forma muy amplia de medir la cantidad de dinero y decir que pasó de 83 billones a 141 billones, lo cual fácticamente no está mal, o sea, esto es cierto. Lo que pasa es que primero estás tomando el M3, es una forma de medir el dinero que no está muy relacionada con el circulante, con la plata que tenemos nosotros. Ahí estás tomando préstamos, depósitos, cosas que, no sé, no tienen mucho que ver con la cantidad de dinero, porque no presionan tanto a los precios esta cantidad de dinero, ni al tipo de cambio tampoco. Tendrías que tomar tal vez el M2 o la base monetaria directamente. Cosas que también están creciendo, pero lo interesante es lo que dice acá Agustín Echevarne, y es que vos generás inflación, o sea, el peso pierde valor cuando la oferta aumenta por encima de la demanda. O sea, cuando la gente quiere determinada cantidad de pesos, pero hay más pesos de lo que quiere la gente. Ahora, si la cantidad de pesos aumenta en la misma medida en la que la gente quiere esa cantidad de pesos, bueno, no va a haber inflación. Y esto es lo que está sucediendo. La demanda de dinero en Argentina estaba más o menos entre 1/4 y 1/5 de su nivel de equilibrio normal, según Agustín Echevarne. Entonces hay recorrido para que la cantidad de dinero crezca fuertemente durante mucho tiempo y en mucha magnitud sin que esto genere inflación. Además de que también el hecho de que crezca la base monetaria se explica también porque muchos de esos pesos pasaron de ser pesos remunerados por el Banco Central a ser pesos no remunerados. O sea, eran pesos que en realidad ya existían, pero antes le costaban un interés al Banco Central que se pagaba con emisión monetaria, pero ahora no. O sea que la situación en ese sentido por lo menos es mejor hoy que antes. Federico Domínguez sacó un libro muy interesante donde separa a la Argentina, pero en ciclos largos, en lugar de estar mirando ciclos cortos, o sea, mira ciclos de torno de 80, 90, 100 años. Y básicamente hay un momento que lo llama la Argentina liberal, ¿sí? Que son 90 años entre 1853, es decir, el momento de la Constitución de Alberdi, y, digamos, 1943, y dice, en ese momento es el momento en donde Argentina claramente, digamos, hizo el despegue y Argentina dejó de ser un país de barrio y se convirtió en una potencia. Claramente esta historia es una historia que incomoda mucho a cerdos miserables que quieren negar la decadencia que empezó a partir de 1943 y que terminó colapsando, ¿sí? En el año 2003. Porque no se olviden que estábamos al borde de una hiperinflación,
teníamos pasivos. Acá algo interesante que dice Milei es que hace referencia a un libro que me gustaría leerlo, de hecho, que explica cómo la historia argentina se puede dividir en dos ciclos económicos muy marcados. Solamente dos ciclos, pero muy largos. Aquel que va desde 1853 hasta 1943 y es aquel que ha dado mejores resultados, y el segundo ciclo es de 1943 hasta hoy, que bueno, es el ciclo de la decadencia, ¿no? Argentina dejó de ser uno de los países con mejor nivel de vida en todo el mundo a ser lo que es hoy. Obviamente ponen un antes y después básicamente en la llegada al poder de Juan Domingo Perón, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Este segundo ciclo con una mayor intervención del Estado, con una preponderancia total del proteccionismo, con un Estado empresario y bueno, y todas esas cosas que no funcionan, bueno, ha salido bastante mal. Lo que sí, yo tal vez la diferencia que haría, tengo que leer este libro igual y tengo que leer más de historia económica argentina, pero hasta lo que sé, yo tal vez pondría el origen del segundo ciclo bastante antes, no a partir de la llegada en particular de Perón, que es tal vez quien más pronuncia este segundo ciclo y quien le da viabilidad política, ¿no? Porque básicamente todas estas transformaciones se encarnan en su persona. Pero yo creo que la Argentina ya estaba tomando, digamos, tendencias al proteccionismo y al intervencionismo estatal a partir de la década del 20 o del 30. Yo creo que el segundo ciclo puede encontrar un origen antes, por lo menos en términos de tendencias, ¿no? O sea, ya eran ideas que empezaban a circular dentro de la élite política económica de Argentina, que son los que toman las decisiones. Después tenemos que acá Iván Carrino nos dice: tras 10 meses en terreno positivo, la variación trimestral anualizada de la actividad económica mostró un retroceso de 0,3%. Contribuyeron el mal marzo y el último retroceso de 0,2% mensual en mayo, publicado hoy. Básicamente, esto es el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, en su variación trimestral anualizada. O sea, ves un trimestre y te fijas y calculás en realidad cuánto crecería la economía en un año si todos los trimestres tuvieran ese número de crecimiento. Vemos que en septiembre de 2024 se dio el máximo, donde la economía, si creciese al ritmo en el que crecía en ese trimestre, crecería un 16,4%, una locura. Hasta febrero se mantuvo bastante alta, pero a partir de marzo que hay una caída notable, siendo mayo el primer mes en el que esto da negativo. La realidad es que los últimos meses están siendo bastante malos para la actividad económica. Marzo no fue muy bueno, en abril hubo un rebote interesante, pero mayo volvió a ser un mal mes. Honestamente no sé del todo por qué es esto, pero bueno, veremos si la actividad económica luego repunta. Igual la serie tendencia ciclo sigue siendo positiva, o sea, aquella que te elimina el ruido de corto plazo sigue siendo positiva. Igual, de todos modos, es esperable que la economía, digamos, no vaya tan bien tal vez durante estos meses, porque bueno, tiene mucha volatilidad por el tema de las elecciones, etcétera. Y acá tenemos la actividad económica en una serie considerablemente más larga para que podamos observar cómo, bueno, la economía está estancada desde el 2011. Argentina no puede producir más de lo que se produjo en 2011, por lo menos en términos per cápita. O sea, Argentina lleva 14 años produciendo menos que su máximo, lo cual no sucede en, calculo yo, casi ningún país del mundo. O sea, en general todos los países del mundo están mejor que en el año anterior. O sea, siempre los países están en su máximo de producción. Argentina, sin embargo, tocó su máximo en 2011 y nunca más volvió. O sea, es un desastre absoluto. Esto no tiene, yo creo que casi ni comparación en el mundo, por lo menos relativamente funcional. Acá tenemos otro gráfico, ¿no? Por ejemplo, en este se muestra que en realidad el máximo estuvo en 2022, pero de nuevo, esto no es per cápita, ¿no? O sea, hoy la población es mayor que en 2011, por lo tanto tiene sentido que produzcamos más, pero si ajustamos por el crecimiento de la población, en realidad el máximo fue en 2011. Y al parecer, la actividad económica, según esta estimación, en junio tampoco va a dar muy bien. Estiman obviamente un crecimiento interanual porque la recuperación en los últimos meses de 2024 y los primeros meses de 2025 fue bastante buena, del 6,5%, pero en junio otra vez estancamiento respecto a mayo. Lo cual, bueno, la baja un poco porque la economía estaba 2-3 trimestres de seguir creciendo como venía, de romper el máximo histórico, por lo menos sin ajustarlo por población, pero bueno, nada, por algo no lo rompemos hace mucho tiempo, ¿no? Algo muy curioso es cómo el plazo fijo estuvo rindiendo prácticamente lo mismo que el dólar, por lo menos punta a punta, ¿no? O sea, si arrancabas el 13 de diciembre en el gobierno de Milei, luego de la devaluación, y comprabas dólar oficial, o sea, esto está al dólar oficial, y si terminás tu operación hoy, vemos como si hubieses hecho plazo fijo o si hubieses comprado dólares, estarías casi igual, hubieses ganado un poquitito más si hacías un plazo fijo. Los que se llenaron de guita de verdad son los que hicieron un plazo fijo UVA en diciembre de 2023, ¿no? Que básicamente le ganó, pero por paliza al dólar. Después tenemos que, bueno, lo de la tasa de interés ya lo hablábamos un poquito antes, pero
subió mucho en estos últimos días porque falta liquidez. De hecho, acá vemos como, por ejemplo, las LECAPs en su duration más corta llegó a tener una TNA del 70%, bastante loco esto. Esta TNA es, no sé, 5 veces la inflación, algo así. Pero hoy ya las tasas están mucho más tranquilas. La verdad es que justo no me traje un gráfico de cómo están las tasas hoy. A ver si lo encuentro acá en el perfil. Vemos que, por ejemplo, esto del 24 de julio, o sea, un día antes de cuando yo estoy grabando esto, acá la tasa que antes estaba en 70, acá arriba, ahora ya está en 52, o sea que está bajando, se está tranquilizando la cosa. Esto es básicamente porque hace poquito había un exceso de liquidez, o sea, había muchos pesos por un tema de las LEFI que hizo el gobierno, que te dejo el video acá porque ya lo expliqué con detalle, no lo voy a volver a explicar, lo expliqué 2 veces ya, y salió a absorber esa cantidad de pesos y se zarpó. Ahora faltan pesos. Después, este clip me parece súper interesante y muy bien explicado, básicamente, el hecho de cómo está la situación monetaria hoy, cómo es muchísimo más sólida que antes y por lo tanto cómo es esperable que el dólar esté mucho más tranquilo y la inflación esté mucho más tranquila que como lo estaban antes. La línea gris habla un poco del gráfico que mostramos. Es el dólar ajustado a precios de julio 2025. De alguna manera muestra los momentos de tensión que hubo en el gobierno anterior. Cuando había una corrida cambiaria en serio, una tensión financiera, el dólar superaba los 4.000 pesos. Eso para entender cómo, cuando arrancamos nosotros, fíjense que hay una caída muy fuerte en ese dólar y cuando se dice que hay alguna corrida o alguna tensión, cada vez sucede en un pico mucho más bajo, ¿no? Y eso tiene que ver con que hay una economía mucho más inmune a los ataques. Tener los fundamentos sólidos, hay superávit fiscal, no hay emisión monetaria, un banco central que está recapitalizado, es la otra cara de esta moneda. Quiere decir que estamos cada vez más inmunes a cualquier ruido político o a cualquier shock internacional. Fíjate que los picos cada vez son más bajos, ocurren en un dólar mucho más bajo y cada vez dura menos. Es como el COVID. De alguna manera te cagas las patas y después es una gripecilla. ¿Te acordás, Pablo, que Fede mostró un gráfico de los picos del dólar? Bueno, La semana pasada, bueno, ese mismo, la línea gris. La línea azul lo que muestra son los pasivos monetarios del Banco Central. Es la cantidad de dinero que el Banco Central le debe a la gente. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué muestra un poco este gráfico? Que cuando miramos para atrás, medían dólares. Al dólar contado con liqui para tener la referencia hacia atrás. Entonces, lo que muestra este gráfico es que en las etapas anteriores, cuando la cantidad de dinero se acomodó a un nivel bajo, estamos hablando de niveles entre 20.000, 25.000 y 32.000 millones de dólares, ¿ocurrió por qué? Porque hubo un desequilibrio monetario que generó una suba muy fuerte del dólar y un proceso de licuación, de inflación y de pobreza que acomodó la cantidad de dinero de la economía a un nivel razonable. Pero el trabajo, ¿quién lo hizo? El trabajo sucio. Un desequilibrio monetario que fue a precios y a devaluación. O sea, gente. Claro, ocurrió por las malas ese ajuste. Claro. Ahora, fíjense lo que pasó. Nosotros hoy estamos con una cantidad de dinero en la zona de 29.000 millones de dólares y tenemos un nivel de dólar bajo en esa comparación hacia atrás. Es decir, que la cantidad de dinero está acomodado en un nivel razonable, incluso por debajo de ese promedio, pero no porque el trabajo lo hizo un desequilibrio monetario que fue a dólar-inflación. Fue porque tuvimos un banco central, un superávit fiscal y un banco central que cumplió su mandato a rajatabla de que no haya sobrante de liquidez, sobrante de pesos. Esto refleja el fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central y es de alguna manera lo que explica la baja de la inflación, tener un peso fuerte y la baja de la pobreza. Básicamente lo que está diciendo es que previamente con el anterior gobierno, las veces que había una corrida cambiaria, o sea, las veces que el dólar subía muy fuerte o muy rápido, a precios de hoy, o sea, si el dólar tuviese el valor de lo que tiene hoy, se daban con un dólar a 4.700, 4.500, 4.000 pesos. O sea, si hoy, suponete, no sé, gobernase Alberto y hubiese una corrida cambiaria, la magnitud sería con el dólar yéndose a 4.000 pesos, no a 1.300, como se va hoy. Y lo que explica es que esto sucede siempre que hay un exceso de pesos, ¿no? Cuando hay un exceso de pesos suele haber una corrida cambiaria. Entonces, ese exceso de pesos se corrige y pasa a ser en dólares menor, deja de ser un exceso de pesos vía un ajuste, o sea, una subida muy fuerte del dólar. Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy? Que ese exceso de pesos ya no lo tenés más o lo tenés en una magnitud menor, pero sin una corrida cambiaria, o sea, sin un aumento gigante del dólar. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, básicamente porque el Tesoro y el Banco Central están haciendo mejor su trabajo. El Tesoro tiene superávit fiscal y el Banco Central tiene una mejor hoja de balance, o sea, una mejor relación activo-pasivo. Este video también me parece sublime. Muy buen ejemplo tira acá el Ministro de Economía. Los países en realidad que se desarrollan y la gente se desarrolla con crédito. Vos suponés misma persona, dos gemelos que estudian en la misma universidad en Argentina, ponele, y uno se va a estudiar y uno se va a trabajar a IBM Estados Unidos y otro a IBM Argentina. El que se fue a trabajar a Estados Unidos probablemente gana un poco más que el que trabaja en Argentina, pero tal vez no mucho más. Ahora, en el primer mes, ese chico se puede comprar un departamento y un auto y amoblar todo el departamento y todo. ¿Por qué? Porque solamente por tener trabajo tiene crédito y puede acceder a un crédito hipotecario, a un crédito prendario para comprarse un auto y demás. En Argentina el tipo tiene que laburar 46 años en IBM yéndole bien para ver si llega a comprarse un departamento. O sea, el crédito es lo que moviliza la economía. Porque de vuelta, vos te compras un departamento y tenés que comprar un sillón. Él acá explica la diferencia entre que haya crédito o no. Vos podés tener
El mismo tipo haciendo el mismo trabajo, cobrando el mismo sueldo, que incluso puede ser alto, no sé, para lo que es Argentina, $5.000, ponele que es un sueldazo. Ahora, vos lo pones con ese mismo sueldo en Estados Unidos y el chabón se puede comprar un departamento laburando ya 1 o 2 meses nada más, o un año, no sé, y comprarse un auto y amueblar toda la casa y todo. ¿Por qué? No porque tenga un salario más alto, porque tiene literalmente el mismo salario, sino porque tiene crédito y acá no. O sea, allá en Estados Unidos y en todo el mundo, o sea, no es algo particular de Estados Unidos, lo particular es lo nuestro. Allá en Estados Unidos los bancos te prestan plata. ¿Por qué? Porque los bancos trabajan de bancos, de prestar plata. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque tienen baja inflación, porque su economía tiene poca volatilidad, porque no hay ningún gobierno expropiando depósitos de nada y bueno, porque se cumplen las reglas, ¿no? Se respeta la propiedad privada. Acá en Argentina, como tenemos 3 dígitos de inflación, bueno, ya no, pero hace 2 años teníamos 3 dígitos de inflación, como cada 30 años se confiscan depósitos o se hacen cosas con los bancos, como el Estado chupa todo el crédito de la economía, etcétera, etcétera, el resultado es que los bancos son una porquería y no prestan plata. Entonces, si no te prestan la plata, claro, a un tipo que cobra un salario, que no es un empresario mega rico, no le alcanza la plata para comprarse un departamento rápido. Entonces tiene que estar 40 años ahorrando. Mientras que vos agarrás y no sé, te cruzás de cordillera, con el mismo salario vas a Chile y te compras una casa, no sé, en un año. Obviamente con plata prestada, ¿no? O sea, a través de un crédito, después la tenés que devolver, pero ya la tenés la casa. Acá en Argentina no se puede. ¿Por qué? Porque no hay crédito. Porque es algo que se ha decidido ya hace muchísimos años, que bueno, en Argentina no va a haber crédito. Acá es preferible tener 300.000% de inflación y no tener crédito. De hecho, miren, la verdad es que no lo tenía pensado mostrar este gráfico, pero viene como anillo al dedo. Acá tenemos un gráfico donde cada puntito es un país, ¿no? Y cada puntito refleja cómo, según el PBI que tiene un país, o sea, el nivel de producción suele tener cierto nivel de crédito. Bueno, Argentina hoy en día tiene un crédito que es 70 veces inferior al que debería tener por su tamaño de PBI. 70 veces inferior. Es una locura. Argentina debería tener el crédito que tiene hoy, pero por 70. ¿Se entiende la monstruosidad que es esto? O sea, el daño que han hecho, Y casi que única y exclusivamente por esto es que hoy un auto o una casa solamente se lo puede comprar alguien con un montón de guita. Alguien que no tiene mucha plata no se puede comprar esto. ¿Por qué? Porque no existe crédito. En un país normal un auto se lo puede comprar casi cualquiera que tenga trabajo. ¿Por qué? Porque toma un crédito y bueno, pues la plata la devolves. Pero el auto ya lo tenés. Bueno, acá en Argentina no. Acá en Argentina tenés que ahorrar 15 años para comprarte un auto. O tal vez ni siquiera te lo compres, como le pasa a una porción importantísima de la población argentina. Acá tenemos la variación de los puestos de trabajo y está desagregado según qué tipos de puestos de trabajo, lo cual es interesante para ver qué trabajos son los que están cayendo y cuáles son los que están subiendo. El empleo total está 0,1% arriba de cuando asumió Milei y esto es explicado porque cayeron los asalariados privados registrados, cayeron también los asalariados públicos, cayeron también los asalariados privados no registrados, o sea, caen todos los tipos de salario y el que suben son los no asalariados, o sea, son los monotributistas, los independientes. Esto no solamente pasa en Argentina, es una tendencia mundial, que cada vez hay más trabajo independiente, lo cual celebro, pero en Argentina podría llegar a interpretarse como que es simplemente trabajo en relación de dependencia, pero mal registrado como monotributo porque te sale más barato, pero que en realidad es un trabajo privado en relación de dependencia normal, pero encubierto para pagar menos impuestos, lo cual me parece bien igual. Después tenemos que esta semana salió el índice de salarios y básicamente todos los grupos de salarios le ganaron a la inflación. Recordemos que la inflación en mayo de 2025 fue de 1,5%, los salarios privados registrados 2%, más que 1,5%, el sector público 3,3%, más que 1,5%, y el sector privado no registrado 5,6%, pero esto corresponde a diciembre de 2024, porque el sector privado no registrado, los datos de salarios van con rezago en el tiempo, si no me equivoco son 5 meses, y la inflación en diciembre de 2024 creo que había dado 2,4, 2,8 por ahí, así que también le ganaron igual a la inflación. Y acá Juan Ramón Rayo nos cuenta cómo no solamente están subiendo los salarios, sino que además crece la masa salarial. La masa salarial es básicamente los salarios multiplicado por la cantidad de trabajos que existen, la cantidad de puestos de trabajo, digamos. Porque a vos te puede pasar que crezcan los salarios pero suba mucho el desempleo, entonces la situación no es mejor. Bueno, en este caso no, si vos sumas todo te da que la masa salarial está creciendo. Así que bueno, espero haberte hecho un buen resumen de la semana. Si te gustó te pido por favor que le des like, que lo compartas, que te suscribas, porque ya últimamente no solo le están yendo mal a los videos de resúmenes semanales, sino que a todos los videos. Tal vez debería de ponerme a reflexionar bien sobre qué tipo de videos estoy haciendo y si son realmente los que quiere la gente. Tengo que meter ahí
ahí un par de horas de análisis de mi canal para ver qué estoy haciendo mal, que es algo que no hago hace mucho por el tema de los parciales y qué sé yo. La realidad es que estuve trabajando muy en automático sin pensar realmente qué videos estaba subiendo, así que tengo que pensarlo un poco mejor. Pero bueno, nada, si querés ver videos exclusivos o ver los videos normales pero de manera adelantada, además también si querés unirte al grupo de WhatsApp o aparecer en los próximos saludos, puedes hacerte miembro o Patreon, te lo dejo en la descripción. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además también puedes donarme a través de Cafecito y como siempre, por último te mando saludos. ¿Cuál es su videojuego favorito? ¿Ustedes cuál dirían que es? El mío es el StarCraft 2 y el Dark Souls 3 lo tengo ahí también como uno de mis favoritos.